Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Hoy van a venir los inspectores a pesar el avión. Lo tengo aquí preparado, sin combustible, con el resto de líquidos en sus niveles correspondientes y listo para revista. Lo vemos en unos segundos. Uno de los datos para calcular el centro de gravedad es medir la distancia de una plomada desde el borde de ataque hasta el suelo y ahora medir la distancia hasta el eje de la rueda. Y en este caso, si lo ponemos aquí vertical, que coincida el plano del nivel con el eje de la rueda y esté vertical. Ahí, y poniendo el nivel en vertical con la burbuja centrada, la cara del nivel ahí en línea con el eje, esto da 56 centímetros desde la plomada al eje de la rueda. Y ahora este dato se usa en la fórmula del cálculo del centro de gravedad. Esto que acabamos de ver estaba mal hecho porque la parte superior del fuselaje tiene que estar horizontal con respecto al suelo para medir el tema de la plomada. Entonces lo que he hecho ha sido, que se me ha olvidado grabarlo, poner unos tacos de madera debajo de las ruedas, sacar el avión fuera primero, poner tacos de madera debajo de cada rueda del tren principal hasta que el fuselaje, la parte de arriba, estaba horizontal. Y una vez que estaba horizontal, pues ya he tirado la plomada y ahora ya lo he hecho con niveles láser. He lanzado una línea que pase por las dos ruedas para calcular la perpendicular. A esa perpendicular he calculado la otra perpendicular con respecto a las ruedas de delante, he medido las distancias, he medido la distancia con la plomada, etcétera. Pero eso, se me ha olvidado grabarlo y así es como lo he hecho finalmente. Puesto que el avión tiene que estar vacío de combustible para el pesaje, pues eso es lo que estoy haciendo, vaciarlo. No lo voy a vaciar completamente. En cuanto detecte por el sensor de nivel que este tanque se está vaciando, voy a parar. Lo voy a volver a llenar justo hasta el tope. Y entonces ese combustible que está exclusivamente en el tanque auxiliar lo voy a vaciar en otra botella. De forma que cuando se haga el pesaje con el avión completamente vacío, pues pueda poner aquí esa botella llena de ese combustible y calculo también el centro de gravedad con el peso del tanque lleno, porque ese es el que me va a interesar a mí en realidad. Aunque en los papeles tiene que estar completamente vacío de combustible, el centro de gravedad que me interesa controlar es con este tanque lleno. Con el tanque completamente lleno y las alas vacías, voy a ver cuánto pesa el envase vacío. A ver si se queda quieto porque el fondo es curvo y es un poco complicado dejarlo aquí quieto. Ahí. 1192, 1200 gramos. Pues con esta información ahora lo que voy a hacer es vaciar completamente el depósito de combustible auxiliar, el de cabecera, y luego quitarle a esto ese peso, para que el peso del envase más la gasolina que queda sea justo lo que pesa el combustible que hay ahora mismo dentro del tanque. Una vez que estemos calculando el centro de gravedad, pues pondré el depósito este aquí en la posición del tanque y veré cómo varía el centro de gravedad con el tanque lleno y con el tanque vacío. Este es el día del pesaje del avión. No he grabado nada para que no salgan los inspectores en el vídeo. Están las tres balanzas puestas delante de cada rueda. Ahora se subirá el avión rodando a las balanzas. Cada balanza va conectada con un cable a una consola que veremos más adelante. Y aquí tenemos un elemento nuevo. En el vídeo anterior comenté el tema de la refrigeración del motor. Si la refrigeración del motor no es adecuada, habrá que instalar este elemento. Este elemento ya lo ha instalado la persona que ha construido este mismo avión con este mismo motor en Estados Unidos. Al final lo ha tenido que poner. Yo por si acaso lo tengo aquí puesto en su posición definitiva de forma provisional.
Y también tengo aquí el bidón con el combustible dentro, y este bidón con este combustible pesa exactamente lo mismo que el combustible que cabe en el tanque auxiliar. Así que vamos a hacer 4 medidas. Vamos a hacer medida de peso con este elemento y con el combustible, con este elemento sin el combustible, sin este elemento con combustible y sin este elemento sin combustible. Para los papeles oficiales el peso será sin este combustible. Habrá dos posibilidades, con o sin este elemento. Y para mí me interesa pues con este combustible, con el tanque lleno. Y por eso es el tema de tomar estas 4 medidas. Esta sería la consola a la que están conectadas las 3 balanzas. Y aquí tenemos la primera pesada sin el elemento adicional en el radiador y sin el combustible. Tenemos arriba a la izquierda la rueda de morro, después la rueda de piloto, rueda de copiloto y por fin el peso final, que son 373. Este peso final sin combustible y sin el radiador pasa a ser 375 con esa pieza adicional del radiador. Así que en los papeles oficiales va a aparecer 375, aunque al final no instale esa pieza en el radiador. De todas formas, ese peso mínimo al despegue da de sobra para ir completamente cargado de combustible y con 2 pasajeros de 80 kilos. Eso lo veremos cuando calculemos el centro de gravedad. Esta es la tabla resumen con las 4 pesadas que se han hecho, y ahora estos valores hay que introducirlos en una hoja de cálculo para calcular el centro de gravedad, que dependerá pues del peso del pasajero, del peso del piloto, de la cantidad de combustible que haya en las alas y del equipaje. Y esta hoja de cálculo da un valor que tiene que estar comprendido entre el valor máximo y mínimo de posición del centro de gravedad. Una de las cosas que me han pedido después del pesaje ha sido que rellene la carta esta de la brújula. Yo creía que se hacía en vuelo, pues con referencia al GPS, sabiendo la declinación de la zona, pone rumbo GPS y lo corrige y lo apunta aquí, el rumbo real frente al rumbo que te da el compás magnético. Pero bueno, como me han dicho que lo haga ahora, lo que he hecho es usar la brújula del móvil. La he calibrado primero dándole las vueltas así al móvil y la he puesto aquí, que va en línea con el eje del avión, y ahora he estado dándole la vuelta al avión haciendo coincidir las posiciones que marca la carta, que es norte 30-60, este 120, 150, etcétera, y comparándola con lo que dice el móvil, y los resultados pues son estos. Ya he enviado a los inspectores lo que me habían pedido, el tema del compás magnético con las correcciones y un par de fotos que faltaban con el número de serie del motor y con la instalación de la cámara que no estaba terminada, y ya está terminada y les mando las fotos. Y así que ya he obtenido el final conforme de la fase 1, que era la construcción en sí del avión. Ahora, una vez terminado de construir, comienza la fase 2, que son los vuelos de prueba, que son 15 horas con 40 operaciones como mínimo, y también tengo la matrícula provisional, que es EcoCharlie 506. Es una matrícula provisional válida durante un año y tengo un año para realizar estas pruebas, pero bueno, eso lo veremos ya en otro episodio. Ponemos punto final a este y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gracias.